Muy buenos días a todos. Hoy les traigo un tema que es casi tragicómico y vamos a hablar de algunos errores humanos. Sabemos que errar es humano, pero son algunos errores humanos que cambiaron el curso de la historia. Lo que pasa es que a veces errar genera pequeños inconvenientes, a veces enormes catástrofes y otras veces grandes beneficios. Por ejemplo, si yo les digo la caída del Imperio Romano, ¡wow! Parece algo enorme, ¿no es cierto? Bueno, aunque no lo crean, la caída del Imperio Romano se debió a que unos soldados dejaron una puerta abierta. En mayo de 1453, los turcos otomanos, que estaban al mando de un joven sultán que se llamó Mehmed II, lograron tomar Bizancio, que era Constantinopla, la actual Turquía, y eso produjo la caída del Imperio Romano de Oriente. Una noche los soldados italianos salieron a hacer una ronda de reconocimiento, de vigilancia, y cuando volvieron dejaron uno de los portales, de esos portones enormes, mal cerrado. Fue uno de los días en que 80.000 soldados turcos, entre los cuales estaban por supuesto las tropas de élite del sultán, atacaron Constantinopla, no solo con lluvia de flechas y balas de cañón, sino además con el cuerpo. Pero mientras atacaban, vieron que la puerta estaba abierta. Estos soldados otomanos se mandaron por ahí y terminaron abriendo las demás puertas de la ciudad por las cuales terminó entrando todo el ejército y los hizo puré de papa. Todo el ejército musulmán los invadió en términos de minutos. Los habitantes corrían a proteger a sus familias, un desastre. De ese modo, y ayudados por esta puerta que había quedado abierta, los turcos conquistaban el último bastión del Imperio Romano de Oriente, y esto fue lo que dio inicio a la era del esplendor otomano. Ese fue el día que nació la frase «¡Qué criatura estúpida!». Cristóbal Colón también la pifió. Para 1492 él había conseguido que los reyes católicos, que eran los reyes de España, le financiaran el viaje porque él quería llegar a las Indias. Las Indias es de donde supuestamente provenían todas las sedas, las especias, todo aquello que en realidad pasaba por Constantinopla antes. Pero ahora que había caído Constantinopla, los turcos les cobraban fortunas porque tenían el monopolio del paso. Entonces Colón le dijo a la reina, mirá, bancame el viaje que yo voy, doy la vuelta por el agua, doy la vuelta por el otro lado y llego a las Indias y traigo todo lo que hay que traer sin pagarles el peaje a los turcos. La reina le dijo que sí. Según los cálculos de Colón, las Indias estaban a 750 leguas de las Islas Canarias, pero intentando llegar a Asia terminó tropezándose con América. De no haber llegado a América, habría muerto en manos de los marineros, porque ya se le habían empezado a amotinar, porque estaban repodridos de navegar, de nunca ver nada, mal comidos, cansados, hastiados, algunos enfermos, otros se morían en alta mar por alguna peste, y además sin minita. Así que estaban repodridos. La corona española se benefició con esto, obviamente porque acababa de descubrir América. Si bien Colón se murió pensando que había llegado a las Indias, fue justamente Américo Vespucio el que los convenció a todos de que acababan de descubrir un nuevo continente. Otro error fue el de la planta milagrosa, que era como una anestesia y provocaba adicción. Para mediados del siglo XIX se descubrió el principio psicoactivo de la cocaína, que es una sustancia que se saca de una planta que se llama eritroxilón, que es la coca, la planta que se da en Bolivia y en Perú más que nada. Los científicos pensaban que era una droga totalmente inofensiva porque bloqueaba la transmisión nerviosa, entonces la usaban para anestesiar. Entonces dijeron, sí, úsenla porque es bárbara, anestesia 10 puntos. En 1879 ya la producían los laboratorios y largaban unos comerciales impresionantes y decían que con eso se combatían los nervios, los malos hábitos del alcohol, del opio y de la morfina, porque eran dos adicciones también que había mucho en esa época. Y que además daba vitalidad y mucha hermosura a las damas. De hecho, el famoso psiquiatra austríaco Sigmund Freud le daba duro, valga la expresión. Para 1890 el consumo se hizo totalmente masivo porque descubrieron que la podían inhalar en polvo. Mucho más tarde se avivaron de lo adictiva que era y del daño que le generaba a todo el cuerpo, porque todas las enfermedades se agudizaban y generaba todo tipo de muertes. Así que para 1930 la empezaron a prohibir como está prohibida hoy.
Otro gran error de la historia son los errores de la tripulación del Titanic. Esta tremenda nave, construida en Belfast, en Irlanda del Norte, se hundió el 14 de abril de 1912. Fue cuando chocó contra un iceberg en el medio del océano a la mitad de la noche. Esto fue en el Atlántico cuando viajaba desde Southampton a Nueva York en el viaje inaugural. Y en ese murieron 1.532 personas de los 2.222 pasajeros que llevaba. Como lo consideraban insumergible, no lo habían dotado de suficiente cantidad de botes salvavidas como para un naufragio. Así que por culpa de esto justamente fue que murió muchísima más gente de la que debería haber muerto. Encima también dicen que el capitán Edward Smith iba a los gomazos y que era muy imprudente. De hecho, el marino Frederick Fleet, que es el que iba arriba y era el encargado de avisar si había algún peligro a la vista, que fue además el que dio las campanadas cuando vio un terrible bulto negro en medio de la noche que terminó siendo el iceberg, dijo que si hubiera tenido a mano el largavista seguramente habría visto el iceberg mucho antes, pero sucede que los largavistas estaban guardados en unas cajas en la cabina de comando por orden del capitán. Ahí vuelve a aparecer la frase que dijimos al principio de «qué criatura estúpida», como diría la China Zorrilla. Otro gran error de la historia, y este fue para bien, fue el olvido que dio origen a la penicilina. La penicilina, que es el antibiótico de amplio espectro que se usa para las bacterias desde 1928, en que Fleming lo descubrió, fue descubierta por un olvido. Fleming trabajaba en un laboratorio en el Hospital St. Mary, en Londres. Se va de vacaciones un día y deja una placa con unas bacterias porque las estaba estudiando. Cuando vuelve de vacaciones 2 semanas después, se encuentra con esta placa toda contaminada con un moho. Lo primero que piensa es, uy, qué macana, se me arruinó el experimento. Pero como tenía esta alma de investigador, antes de tirar la muestra, lo primero que hace es poner la muestra en el microscopio. Ahí es donde descubre que alrededor del moho había una superficie totalmente limpia porque el moho se había comido a las bacterias. Entonces ahí fue donde Fleming descubre el moho del penicillium, que es la base del antibiótico que le da con todo a todas las bacterias que generan infecciones en el cuerpo humano. Otro gran error que agradecemos en la historia, y es el último que les voy a contar, fue el de la conferencia de prensa de un político socialista unificado que se llamó Günther Schabowski, quien tenía que dar una conferencia de prensa sobre un principio de flexibilización de las fronteras y de los ingresos y egresos de la Alemania occidental a la Alemania oriental. Esto fue el 9 de noviembre de 1989, no hace tanto. Después de haber hablado 50 minutos, le empezaron a preguntar sobre este otro tema del cual él no tenía mucha información, porque no le habían explicado demasiado. Era una época un poco convulsionada para todo esto, y le pregunta uno de los periodistas a partir de cuándo es efectiva la liberación de tránsito entre las dos Alemanias. Él empieza a hojear los papeles, mira así un poco por encima, y con la presión de tener que contestar algo y sin saber exactamente qué decir, le dice: por lo que tengo entendido, inmediatamente. Es efectivo a partir de ya, de ahora. Obviamente todos se miraron y el impacto fue inmediato y total. Alemania Oriental, gracias a la vaguedad de la información de este tarado, pudo abrir las fronteras libremente, y los alemanes, que ya hacía años que no podían volver a ver a sus familias que habían quedado del otro lado, de un lado y del otro, empezaron a cruzar las fronteras como locos. La policía no pudo frenarlos. Al día siguiente intentaron recuperar el control, pero fue absolutamente imposible, y ya desde los dos lados todos estaban haciendo planes y organizando el derrumbe del maldito muro de Berlín. Y estos son algunos de los grandes errores que se han cometido en el mundo, que han tenido consecuencias sumamente importantes para todos. Espero que se hayan entretenido, que les haya gustado. Yo les mando un beso enorme y espero tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.